pero tiene un alcance muy limitado. Entonces, todo modelo de equilibrio tiene alcance limitado. Entonces las teorías, ya sea neoclásica, marxista, institucional, en el fondo, pues son cajas de herramientas, como las llaves inglesas, Bristol, etcétera, que en una coyuntura política se toman y dicen, mire, utilizo esta, y en otra utilizo, que es lo que ha hecho Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos en los últimos 20 años ha utilizado la caja de herramientas, cuando necesitó el keynesianismo, pues lo usó. Pero en las universidades lo criticaban, ¿no? Se consideraba algo muerto y feo ser keynesiano. Entonces yo creo que el punto que Fabio mencionó es muy importante, mirar desde el ángulo de la complejidad, donde está lo económico, las teorías económicas, pero está también la captura de rentas que Samuel mencionó, y que en el fondo yo hago un símil, pues, o quiero hacerlo aquí, es entre cómo se regulan las finanzas mundiales y cómo se regula una ciudad. Las finanzas mundiales hoy están reguladas por 20 bancos sistémicos que se apoderaron del sistema financiero mundial. Son 20 bancos sistémicos reconocidos por el G20 y por los... Una ciudad hoy se puede uno pensar que está regulada es por yo no sé cuántos empresarios, dependiendo de la ciudad, que controlan controlan los atributos y el poder político, financian los concejales, etcétera, y a través de eso. Pero entonces el tema central es, para darle sentido a una ciudad, una visión. Yo no veo otra forma que haya más Estado. Tiene que haber más Estado, pero un Estado limpio, ¿no? No un Estado compuesto por criminales. Que piense, volver a pensar en el bien común. Es que pensar en el bien común desapareció. En Colombia hoy nadie piensa en el bien común, sino hay que volver a pensar en el bien común. Y finalmente, pues para dar espacio, quiero resaltar una idea que Fabio mencionó, que es la mala representación política. Es decir, decimos, bueno, hay que fortalecer la democracia, la participación, pero ¿quién nos representa? Hay un constitucionalista francés que se llama Dominique Rousseau, tiene el mismo apellido de Rousseau, que dice: el principal problema hoy de las democracias es la mala representación. Es que los intermediarios representan su interés personal y no el bien común, y distingue tres formas, digamos, de democracia. Una primera forma es la democracia de legitimidad. La persona que representa tiene que ser legítima. Es decir, que la gente la vea como legítima, que merezca ser una ley o un acuerdo. Porque hoy cuando uno ve quién escribe una ley, pues uno dice, caramba, esta persona no debe tener en sus manos ni siquiera el papel para escribir la ley o el acuerdo. La segunda es la democracia de reflexibilidad, de reflexión, o sea, que una decisión tiene que ser discutida. Por ejemplo, a mí me pareció interesante lo que dijo
William Ospina por qué había fracasado el sí, lo sacó el domingo. Y fracasó el sí porque no hubo no hubo democracia. Se esperaba que todo el mundo aplaudiera que había salido en el acuerdo. Y la otra es la democracia de proximidad, o sea, que esa persona que represente esté cerca, conozca qué está pasando. Entonces, yo creo que esos puntos me parecen importantes, y lo que Fabio mencionó, ¿no? Que aunque lo pasó muy rápido, es ese componente suelo, urbanismo, constructibilidad, ¿no? Más los componentes políticos. Bueno, esos son algunos puntos que yo quería resaltar para promover, digamos, la discusión. Entonces tiene la palabra Yesid. Bueno, ok, básicamente son tres elementos, uno teórico, uno práctico y una pregunta a los conferencistas. En primer lugar, sobre la teoría neoclásica, a nosotros nos han vendido a lo largo de más de un siglo una teoría neoclásica mutilada. Si uno avanza más allá del capítulo 5 de los libros que escribieron Ewald, Razonllev, otros de los autores, va a encontrar aspectos muy interesantes en las políticas públicas. Políticas respecto a las tierras, políticas respecto al tema fiscal y tributario. Walras, por ejemplo, planteó la nacionalización de la tierra. ¿Sí? La planteó para precisamente permitir un mejor funcionamiento del mercado. Y por este hecho, que no es menor, a él lo expulsaron de la universidad. ¿Sí? Entonces, es un tema que poco se menciona y que el autor lo planteó. Igual Llevemos también planteó políticas de recursos no renovables, que hoy en día está en plena vigencia frente al calentamiento global. Esos aspectos que han sido olvidados creo que hay que retomarlos para tener un mayor equilibrio en la conceptualización. En segundo lugar, quiero plantear que las herramientas matemáticas que utilizaron los neoclásicos ya hoy en día han sido reevaluadas por tres revoluciones que se han dado en las matemáticas. Entonces tenemos que la primera revolución, que fue la revolución de la teoría no euclidiana, se llevó por delante las curvas de diferencia. En segundo lugar, la revolución del cálculo no diferencial también echó por tierra todas las apreciaciones de oferta y demanda, de cruces de oferta y demanda. Y hoy en día hay que analizar la realidad con las nuevas herramientas que surgieron de las tres revoluciones matemáticas, que son herramientas que se utilizan desde la teoría de la complejidad, que son, por ejemplo, la matemática fractal, que es, por ejemplo, la geometría fractal de Mandelbrot, la matemática del caos y la matemática de las catástrofes de Thom, que es importante y creo que nos pueden aportar elementos muy importantes para entender la ciudad y el territorio general. Respecto al tema práctico, la verdad es que hoy en día estamos en presencia de un mercado que no es un mercado cualquiera, sino es un mercado monopólico, como bien lo señala el profesor Edgar. Es un mercado capturado por carteles, ¿sí?, de diverso orden, carteles de la tierra, de la construcción, del transporte, etcétera, de los servicios públicos de agua, luz, teléfono, y que no se regula por el libre cruce de la oferta y la demanda, sino que se regula por las decisiones que toman esos pocos señores que manejan las tarifas. En el caso de Colombia, por ejemplo, es sabido que los grandes constructores, 15 de los grandes constructores ya tienen un plan estratégico de desarrollo territorial a 20 años. O sea, ellos ya tienen planificado el desarrollo territorial, cosa que
ni siquiera el Estado lo tiene. Como dice el profesor, no hay un plan de ordenamiento nacional. Y en el ámbito local de Bogotá, por supuesto, era la captura de 5 constructores de la revista Estelar, que financiaron la campaña del alcalde, que son los que determinan por dónde deben ir las vías y por dónde debe ir el acueducto, que son los 2 elementos básicos del desarrollo territorial espacial. Entonces creo que, igual por ejemplo el caso de Pedro Gómez, que en La Calera pues él quiere que le construyan la vía para valorizar sus territorios, que construyan el túnel a La Calera. Hay un elemento que es importante tener en cuenta, y es que hoy en día Colombia presenta el menor índice de propietarios de vivienda. O sea, en toda América Latina es el país con menos propietarios de vivienda, en términos porcentuales, y el mayor país con arrendatarios. En toda América Latina, estadísticas de la CEPAL. Y eso es a que un solo constructor, perdón, una sola persona a veces se quieren 5, 10, 15 viviendas. Bien lo mencionaba Ricardo, nuestro amigo, que fue secretario de Hacienda, que un solo propietario en Bogotá tenía 1000 viviendas. Entonces, la democratización es relativa, la democratización de la propiedad. Y esto está ocurriendo también con los centros comerciales. Por ejemplo, en el centro comercial Centro Mayor, los constructores han optado por no vender los locales, sino los constructores arriendan los locales. El centro comercial Centro Mayor, la mayor parte son locales de Luis Carlos Sarmiento Angulo. O sea, él los arrienda esos locales. Y esa política la están desarrollando por todo el país. Igual para otro tipo de construcciones, hoteles, viviendas, etc. Entonces creo que frente a este rompecabezas de POTS que se van a plantear de aquí en adelante, que los próximos 12 años hay que plantear nuevos POTS, habría que plantearse una política de un POT que articule regionalmente los pequeños POT de los municipios, igual un POT que articule todo el país. Creo que esa es una política en la cual podríamos participar como sociedad civil, porque hay la oportunidad. De otra parte, también se están construyendo los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, es otra oportunidad donde nosotros podemos participar como sociedad civil en la definición de esos indicadores, porque uno de los elementos centrales de estos objetivos es reducir la desigualdad. Entonces, la desigualdad, pues hay que reducirla a nivel territorial. Actualmente el DAN está coordinando 50 entidades del orden nacional y es una oportunidad también de nosotros como sociedad civil de entrar a participar cuando presente la opción de entrar. Una pregunta entonces, que para terminar, una pregunta que le formulo a nuestros amigos, es cómo regular y planificar un territorio que está cartelizado, es decir, capturado por los carteles. Bueno, tiene la palabra. Bueno, yo no puedo hablar desde la economía, soy socióloga, pero sí me llamaron muchísimo la atención las 2 presentaciones de colegas, compañeros que conozco bastante bien su historia teórica. En primer lugar, quiero recoger algo que planteaba el profesor Reveis en el sentido de qué estamos hablando cuando nos queremos plantear el problema de la regulación urbana. ¿Sí? Estamos hablando de un tema de mercado, como lo plantea Fabio, y de un mercado que yo creo que muy pronto se hará una película como Inside Job que muestra la crisis financiera de la crisis del desarrollo urbano, no solamente en Colombia, sino en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unas regulaciones en un contexto capitalista, además en un contexto monopólico, además en un contexto bastante olvidado del sentido de lo público, y yo creo que vale la pena pensarlo en la dimensión real. Fabio dice, bueno, no hablemos de teoría, hablemos del mercado, que es una realidad.
pues es que la realidad ha sido analizada, y no solamente por economistas, también por politólogos, por sociólogos y por políticos. Nosotros acabamos de regresar de México y realmente creo que la Ciudad de México es un buen ejemplo de lo que puede ser ese mercado, entre comillas, en términos de regulación urbana. El señor Slim, que ha comprado absolutamente con su poder económico, porque no es un problema de mercado, sino es un problema de poder económico, ha comprado una buena parte del área central de México, haciendo un proceso de identification, haciendo también todo lo que podríamos llamar los ojos, entre comillas, que van saliendo en los países periféricos, en los países latinoamericanos, desarrollando el norte como con todo el modelo, digamos, de la ciudad, que a Fabio seguramente le parece muy interesante, la ciudad moderna. Bueno, yo hablo desde la sociología, y de hecho lo que nosotros vemos es una regulación que no beneficia el potencial de sectores muy amplios de la población para hacerse a una ciudad con características de disfrute. Una ciudad, muchas veces hemos ido, creo que con todos, a conocer los desarrollos hacia Soacha, los desarrollos hacia Ciudad Bolívar. Esa también es la ciudad, ¿cierto? La ciudad no es un tema de desde qué lente se le mira nomás, sino cuál es el movimiento y cuál es la regulación que permite suplir unas necesidades ahí sí contemporáneas, y que no exista en muchas zonas de la ciudad gente como si viviera en el siglo XVII o como si no tuviera ni siquiera la capacidad de moverse porque el transporte le es muy costoso. Eso es parte de las regulaciones urbanas, y eso no es ficción, y eso no es quién me asesora o quién asesora al ministro de turno, porque ellos pasan, creo que hemos visto, y lo que queda, si no hay unos sectores sociales que lo puedan retomar, pues sencillamente murió, quedó como letra muerta. Yo no conozco ninguno de los asesores marxistas que asesoraron a Fabio en la ley, pero de pronto la ley sí tiene muy... Tú contrataste a Samuel. Lo contrató el Estado, porque yo era la gente. Me dio varias consultorías en el Estado. Yo le digo que aportó en un contrato que le hizo. Yo le firmé el contrato. Sí, seguramente. Muy valiosos los aportes, seguramente. A ver, me parece muy valioso y muy importante, pero ¿qué queda en la regulación real? ¿Sí? ¿Qué es lo que quedó en la regulación real? ¿Qué es lo que se pone en práctica? Yo conozco los elementos básicos que contiene la ley, pero cuando voy a trabajar con la gente de Soacha, cuando voy a trabajar a Ciudad Bolívar, cuando me desplazo a Usme, yo no veo ni que se haga, y no he visto las, ¿cómo se llaman? Las que pueden hacer por poder, por el espacio, ganar el espacio. Eso no lo he visto. ¿Cuántas se han hecho? Eso es lo que quiero que se muestre en la regulación. Y por el otro lado, es decir, qué tipo de ciudad es la que queremos y qué tipo de ciudad es la que vamos a regular, y desde qué perspectiva, no solamente económica, sino política. En eso es en lo único que coincido realmente con ustedes, de plantear que el tema no es un tema económico, sino que es básicamente un tema político que es necesario considerar. Muchas gracias, profesor. Ya, muchas gracias. ¿Tienes la palabra? Bueno, yo creo que este debate
es un debate que como lleva más o menos como 40 años entre nosotros, no lo vamos a resolver aquí en un ratico. Pero quería tocar 2 o 3 puntos, todos en relación con el objeto de lo que aquí estamos conversando, que es la regulación del suelo. No estamos hablando de políticas urbanas en general, sino en relación con un problema específico que es el mercado del suelo urbano. Cuando yo publiqué, el primer libro que publiqué, que se llamaba Vivienda y su desarrollo urbano, y traté de entender este problema, yo tenía bastante fama de ser marxista y bastante ortodoxo, pero precisamente en este tema adopté un punto de vista fundamentalmente neorricardiano, porque pues con la teoría marxista poco podía uno tratar de entender cómo a partir de allí se podían formular unas políticas, porque la única política que resulta de un enfoque en términos estrictamente marxistas, incluso ricardianos clásicos, es nacionalizar el suelo. Es decir, eliminar el mercado del suelo. Lo cual, pues, no resulta viable, y donde se ha intentado hacerlo ha llevado a resultados peores, porque entonces el Estado es el que termina asignando el suelo y los resultados han sido nefastos en todas partes en donde es el Estado el que asigna el suelo. Por eso, desde entonces, yo sugerí lo siguiente: adoptemos el punto de vista de Marx y Ricardo de que la tierra es un bien que está sujeto siempre a elementos monopolísticos, porque es un bien no reproductible a voluntad. Es decir, es un bien que no lo podemos manejar como cualquier otro bien. Bienes no reproductibles son bienes por definición monopolizables. Y segunda cosa, y esa la tomé efectivamente de la teoría neoclásica. Cuando se trata de este tipo de bienes, además el bien no es homogéneo. Cada lote en una ciudad es un lote distinto, no hay 2 lotes iguales, porque mínimamente varía su localización entre una esquina y la otra. Entonces, eso también hace que ese mercado no pueda operar eficientemente bajo los supuestos en que normalmente tratamos de entender los demás mercados. Por esa misma razón también comporta todavía más elementos monopolísticos. Y tercera cosa, en términos generales, y eso procede de una intuición de Marx, pero muy bien comprobada posteriormente en otros estudios económicos que no se hicieron bajo el signo marxista, es que cuando se dan esas condiciones que impiden la competencia, entonces el cambio tecnológico en esos sectores es mucho más lento. Y el efecto es que los precios relativos de esos bienes tienden a crecer más rápidamente que el de los demás bienes. Hicimos ya desde 1976 un análisis muy detallado de ese problema para ver si efectivamente eso se cumplía en el caso colombiano. ¿Y qué mostró? Mostró, primero, que los precios de los bienes inmobiliarios, de la vivienda en particular, en el caso colombiano, crecían más rápidamente en términos relativos que los demás bienes. Y que en segundo lugar, los precios que en términos relativos crecían más rápidamente eran los de la economía campesina, que los que son intensivos en mano de obra precisamente. Y que eso estaba confirmando ese principio. Y por lo tanto, que
eso iba a tener, o de todas maneras siempre tiene un efecto negativo, porque la vivienda, como bien necesario, tiene que ser consumida como por todos, y entonces a quienes más afecta esas condiciones son a los grupos de bajos ingresos. Si ustedes me preguntaran ahora si eso sigue siendo cierto, les voy a dar un ejemplo divino. Cuando estábamos haciendo el modelo de estructura y tendencias de crecimiento de Bogotá en 1993, poco antes yo había tenido la oportunidad de vender un apartamento del cual era copropietario en las Torres del Parque y lo vendimos por 4,5 millones de pesos. En ese momento, para poder hacer el modelo de estructura, nos tuvo que apoyar IBM, porque apenas comenzaba todo lo de los sistemas de información geográfica, y para poder correr el software que había que hacer correr para poder hacer los modelos que estábamos haciendo, se necesitaba un mainframe entonces, que valía 45 millones de pesos, es decir, lo que valían 10 apartamentos de las Torres del Parque. Hoy día, 10 apartamentos de las Torres del Parque pueden estar valiendo más o menos unos 12.000 millones de pesos. Y el mainframe ya no existe. En cualquier aparato que yo puedo poner encima de mi escritorio, me corre ese software y puedo correr esos modelos. ¿Y sabe cuánto me cuesta el equipo? 1,5 millones de pesos. Es decir, lo que eso demuestra es que la lentitud del cambio tecnológico, las condiciones monopolísticas en esos sectores conducen a un crecimiento enorme de los precios relativos, precisamente a medida que el suelo escasea cada vez más. Entonces, el primer tema es que hay que entender muy bien cuáles son las condiciones que conducen a que esa clase de mercados tengan tantas fallas. Y por consiguiente, porque es que me preocupa la cosa de que de pronto pensemos, entonces lo que hay que eliminar el mercado y ponemos al Estado a asignar los usos del suelo, ¿cómo? A partir de que de la sabiduría de cualquier señor que se sienta en un escritorio y comienza a hacer normas urbanísticas prohibiendo esto, permitiendo aquello, etcétera, etcétera. Cada vez que hemos intentado, en el caso de Bogotá, medir la eficacia de la norma urbanística, no da una eficacia de más del 20%. Es decir, lo mismo que hubiera pasado con el mercado si se hubiera intervenido o no se hubiera intervenido. Por eso, entonces, parte del problema consiste en primer lugar, cómo se puede regular ese tipo de mercado. El problema regulatorio en esencia es ese. Por ejemplo, en la ley 388, el punto de vista que adoptamos fue un punto de vista muy ricardiano, no propiamente ricardiano, propiamente neorricardiano. El objetivo de la contribución de plusvalía, la participación en plusvalía, no es el de tener un instrumento simplemente de gestión del suelo, como muchos arquitectos reguladores han tratado de interpretar, es tener un instrumento para mejorar la competitividad en ese mercado, intentando que parte de las rentas que se generan particularmente por la propia intervención del Estado al asignar usos o al incorporar suelos al desarrollo urbano o al asignar mayores edificabilidades, se puedan capturar, de tal manera que no resulte tan rentable meterse solamente en los nichos más monopolísticos, sino tratando de buscar que en los distintos submercados, porque además eso no es un solo mercado, esos son varios submercados, se tiendan a igualar las tasas de beneficio para que ese mercado sea más competitivo. Pero este es apenas uno de los puntos, por ejemplo. Yo lo que estoy tratando de llevar el siguiente mensaje: sí, esos son unos mercados que necesitan la intervención del Estado, porque por su propia naturaleza son mercados no competitivos, porque por su propia naturaleza
si sobre esos mercados no se interviene, las imperfecciones se acentúan y los precios relativos cada vez crecen más rápidamente, haciendo que esos mercados se vuelvan cada vez más excluyentes, es decir, en dirección a las preocupaciones que inicialmente planteaba Samuel, pero pensando en que hay unos instrumentos económicos que permiten intervenir mejor en esos mercados para no caer, digamos, en cosas como lo que están cayendo los pobres venezolanos que no han podido entender que el mercado no es que uno lo pueda intervenir o no lo pueda intervenir. En todo caso, lo que uno no puede intentar es eliminar el mercado, porque el mercado es necesario e indispensable. A dejar que los expositores presenten pues su conclusión para cerrar ya por lo avanzado de la hora. Y yo creo que más adelante podemos hacer otra sesión, porque este es un tema realmente que no se agota. Entonces, Samuel, por favor. Bueno, se me había olvidado lo que era el vértigo aquí de mi interlocutor, el keynesianismo dadaísta, ¿no? Que me cuesta trabajo, por supuesto que en muchas cosas, en algunas cosas estamos de acuerdo, en muchas cosas puntuales, pues no. Yo creo que la teoría marxista actual, yo no sé cuál es a la que te refieres, porque hablas de una cosa rarísima, pues, ¿no? Que Marx no tiene dinero, en fin, ¿no? Es cosas absurdas, bueno, cosas absurdas, o que no habla de los mercados, en fin, bueno, pero, en fin, no se trata, pues, de ese asunto. Mi punto básico es el siguiente. Efectivamente, pues, todos estamos de acuerdo en que, tal vez, en que es un mercado que hay que regularlo. Pero, ¿cuál es el sentido de la regulación? Que me parece encontrar un equívoco con el que empecé. Por ejemplo, Humberto acaba de decir que lo que hay que hacer es unas regulaciones para que el mercado funcione. Eso, para que el mercado funcione es una cosa rara. El mercado funciona, lo que yo trato de mostrar aquí es que entre más mercado hay, esos elementos que acabo de decir son más graves, son más agudos. Entonces lo que hay que hacer, sin eliminar el mercado, si es que eso es, en fin, es orientar, tener unos objetivos que no resultan del mercado, sino de una operación consciente, digamos, de la sociedad toma su destino y dice, voy a hacer una ciudad de este tipo, esto es lo que... Y buscar entonces elementos. A ver, si el mercado desemboca en eso, pues muy bien, pero si no desemboca en eso, pues por supuesto que digamos, estar dispuesto a contradecir el mercado, a reorientar el mercado y eventualmente en ciertas cosas, por supuesto que prescindir del mercado. Hay cosas que en una sociedad ya en la historia se tiene que hacer sin mercado. Eso de que la salud tiene que ser primero mercado y después salud, no, eso no es un axioma, es un axioma para los neoliberales, pero para el resto de la humanidad no lo es. Hay elementos muy centrales de nuestra sociedad que la debemos sustraer del mercado y decidirlo de otra manera con la conciencia deliberada y específica, ¿sí? Y eso no quiere decir que el otro planteamiento sea moderno y el otro y pensar en eso es algo anacrónico de un Marx. No. Llamar moderno a todo lo que está de acuerdo con uno y anticuado a lo que es en contra de uno, pues es un recurso discursivo pues muy elemental. Discúlpeme. Entonces, en ese sentido es mi punto. Por eso me parece que hay que entender, yo sí creo que se puede analizar una economía de ese mercado. Solo que hay que hacerlo digamos, apoyándose en la discusión colectiva que hay sobre eso, no inventándose ahora cada vez que uno lea a Marx o lea a Ricardo y entonces cree que tiene las conclusiones para hacer el análisis. No, hay que hacer el esfuerzo
de pensar eso en el sentido específico del debate contemporáneo sobre eso. Eso puede hacerse. Y nos puede conducir a una política sobre la ciudad más democrática y más equilibrada. Esa es mi posición. Bueno, muchas gracias, Samuel Pablo. Un resumen de 3 minutos. No, es que esto finalmente es un diálogo de sordos, ¿no? Me incluyo en él. Porque el mercado es una realidad independientemente de que yo la piense o no. Es un dato. Está ahí. Como la ley de gravedad. No, estoy hablando de la ley de gravedad porque estoy hablando de física. Eso es lo que están diciendo. No, estoy diciendo que el mercado es un hecho. O sea, yo veo que diariamente la gente va, intercambia, cambia, vive. Bueno, eso es una realidad. Y a mí me parece realmente problemático, uso tus términos, medio esquizofrénico, creer que uno tiene una realidad porque es un libro que no corresponde con la realidad que todo el mundo capta. Eso es como extraño. Yo realmente no pienso así. Yo creo que la realidad, independientemente de cómo ella exista, está ahí. Y hay una realidad en la cual existe el mercado. Aquí fuimos extensísimos, yo no sé si no me expresé bien. El que vaya a pensar que hay competencia, no sé si, bueno, pido disculpas porque seguramente no me expresé bien. El que vaya a pensar que en la ciudad hay competencia perfecta, eso es una verdadera ridiculez. Por eso dije que si hay algún sitio donde todas las leyes de lo que llamamos en teoría elemental competencia, por definición en la ciudad no existen, por definición. El hecho de que existan de entrada los rendimientos decrecientes quiebran todas las relaciones mercantiles que usted nos viene a traer aquí, por definición, de suyo. Entonces uno puede ahí seguir, entonces discutir si la ciudad se regula con teoría marxista a lo Jaramillo o se regula con los instrumentos que utilizan tecnócratas que intervienen en la regulación del Estado. Yo diría, es como pensar, nosotros podemos pensar que la regulación del dinero, por supuesto que está en Marx, pero la idea que usaba es cómo es que introduce eso para que le dé coherencia a su teoría muscular del valor, que es lo que hay detrás de esa discusión. Es como pensar que el Banco de la República son unos analfabetas que no tienen un modelo, que no es sino una extensión ampliada del modelo ISLM, que es propio en el sentido que hago flotar el ciclo de otra manera. Entonces, que tengo un modelo mío y único, como aquí el profesor tiene uno único, 20.000 espacios. No, ese modelo es lo que es la realidad económica que estudian los economistas, no hay otra. Porque los economistas, como los de que están en esta academia, o como los que manejan la FED, o como los que manejan, no son 40 bancos privados, son 180 bancos de la República que al unísono intervienen con los mismos instrumentos y que se reúnen en el G8, en las reuniones del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Bueno, ese es un hecho. Está ahí. Ahora, si yo creo que porque aquí tengo un malabar y aquí hice la teoría hacia una teoría del centro propia, digo, bueno, está bien, tenemos que leerlo en la universidad, pues eso se lee, pero eso en la realidad efectiva, perdóneme, en la teoría es eso, la teoría en el sentido estricto, profesor, y podemos hacer una discusión acá, pasa más por lo que discutimos aquí, la teoría del equilibrio general, por lo que discutimos aquí, cómo se regula hoy en día en la realidad, cómo aquí interviene el Banco de la República la tasa de interés, cómo se maneja la tasa de cambio, cómo le están haciendo hoy y aquí una reforma tributaria. Y el resto es carreta, profesor, el resto échese sus cuentos, échese sus cuentos en la alcoba y después hablamos, porque
dice uno, oiga, estoy de acuerdo con Molina, la realidad es esa y el mercado es un hecho. Ahora, yo creo que es muy grave pensar que el mercado de los economistas, es que el mercado de los economistas no es el mercado de la realidad. La economía simplemente capta el movimiento y lo explica. El mercado, teóricamente, si fuéramos a la teoría, lo hemos discutido aquí varias veces, a lo que más se parece es, digamos, a las formulaciones más estilizadas que puede tener uno el mercado, que es Hayek. Que no estoy de acuerdo con el señor Hayek, no en lógica, porque ve que el mercado es un sistema de telecomunicaciones que da información que uno puede captar a través de entender con estadística, con índices, qué sé yo, esa realidad. Ahora, pasar de la teoría de Hayek a la realidad, eso sería pensar que entonces nosotros en la teoría vamos a avalar a un señor bebiendo whisky celebrando con Augusto Pinochet. No, señor. Estamos en una posición política distinta. O pensar que nosotros nos sentamos a hacer una ley 388 y porque entendíamos el mercado, eran unos miserables neoliberales, eso dista mucho de la realidad. Pensar que no veíamos cómo era el movimiento del mercado y cómo eran los precios y cómo deberíamos saber qué captar, porque lo que había que captar era eso, que es la plusvalía en el sentido real, o sea, cómo el movimiento real hace que un valor agregado que no está en la micro, sino en la macro, lo tengo que captar. O lo que es exactamente lo mismo. Si en economía, que no existe una teoría distinta a establecer una convención económica para reducir precios y llevarlo a la regulación, porque de la micro, y esto es interesante para Humberto en lo que le escucho, a la macro hay discontinuidad, porque hay una falacia de agregación. La suma de las actividades individuales no explican el movimiento general. Y en la plusvalía, en el espacio, con eso termino, el problema es que no se da una falacia de composición, sino de descomposición. No podemos estar de acuerdo, porque el valor agregado, o sea, el PIB que produce el movimiento de todos los individuos, es apropiado por alguien que tiene el poder sobre el mercado. Eso es lo que tiene que hacer en regulación. De eso estaría ya de acuerdo con Molina, porque ese es el fenómeno que uno desde el escritorio tiene que captar, va a entender ese tipo de realidad que independientemente de lo que yo diga, existe. En dos palabras, lo que hace la política pública es lo que hay que hacer en Colombia, en la parte agraria, que no es otra cosa que llevar el Estado donde nunca ha estado, y esa es una tarea de política pública importante, y el mercado no para que la gente no pueda comer, se esté muriendo de hambre, sino para que pueda hacer, aunque sea un mercadito de los pobres o de los informales, y eso lo irá haciendo a través del movimiento de los precios y a través de los movimientos de lo que es la sociedad real, y no de quimeras sacadas, yo no sé de qué escritorio, que me permiten recordar las noches traviesas de nuestros poetas, invocando al Fausto de Goethe, diciendo, ay, ¿qué hago yo que tengo dos almas dentro de mí? Una que se vuelve el economista y la otra que exclama desde las profundidades de la poesía hacia dónde se debe enrumbar la sociedad. No hay que confundir la poesía con la realidad. Muchas gracias. Bueno, entonces, yo no creo que haya un diálogo de sordos, porque yo creo que ha habido una discusión realmente muy interesante y tal vez hay un tema que surge y que deberíamos discutir más adelante, es la relación entre regulación y planeación. Porque cuando uno habla de regulación, habla de estabilizar un sistema. Yo busco estabilizar. Y cuando hablo de planeación, busco largo plazo, que es lo que nosotros... Yo he estado en este momento estudiando a fondo y comparando los casos de Corea
China y Colombia, sobre todo China y Corea, que tienen al mismo tiempo sistemas regulatorios sólidos y sistemas de planeación de largo plazo. Con un totalitarismo estatal. Bueno, pero entonces hay campos que yo creo que en el desarrollo urbano y a nivel nacional hay que comenzar a reflexionar sobre la relación regulación, prospectiva y planeación. Pero eso lo dejo como simplemente como una inquietud, porque digamos que ha surgido de la discusión. Bueno, les agradecemos mucho y quiero recordar que el martes 25 tenemos nuevamente tertulia sobre regulación ambiental, que es fundamental, y que el miércoles próximo hay una tertulia que va a estar organizada con el apoyo nuestro, con el grupo de socioeconomía de la Nacional, cuyo título es ¿Cuáles son las reformas económicas que requiere Colombia para la construcción de la paz estable y duradera? Entonces, muchas gracias por haber venido. Humberto, muy interesante tu